Padre nuestro, ruego escucha, quita todo el temor, da valor y da templanza, protecciónnos de tu amor. Sé mi fuerza en flaqueza, en mi andar, mi guía en peligros o fracasos, siempre a mi lado sé. No por siempre en pastos verdes te pedimos sea así, sino en sombras de la muerte nuestro gozo sea en ti. Sé mi fuerza en flaqueza, en mi andar, mi guía sé, en peligros o fracasos, siempre a mi lado sé. No por siempre en las aguas de reposo y en paz me conduzcas en las olas sobre el tempestuoso mar. Sé mi fuerza en flaqueza, en mi andar, mi guía en peligros o fracasos, siempre a mi lado sé. Amén. Esperando en el Señor. Yo sé, hermanos, que ahorita estamos un poco con incertidumbre de qué va a pasar con el país, pero me acuerdo de las elecciones que hubo hace 4 años atrás, los que votaron quizás por Lasso, estaban preocupados y quizás esperaban lo peor, pero gracias a Dios todavía estamos bien. Algunos que quizás que votaron por Lenin estaban preocupados, pero siempre, hermanos, debemos de entender y debemos estar tranquilos, porque el corazón de todos los hombres y de todos los reyes está en las manos de Dios. Y cualquiera que gane, lo único que debemos hacer es lo que dice la Biblia, orar por él, que Dios le guíe y que nuestro corazón no se llene de incertidumbre. Y es normal en cualquier elección, cuando se elige un presidente, siempre hay la incertidumbre, ¿no? Los que quizás apoyamos a cierto partido, esperamos que gane. Y eso obviamente todos quisiéramos que ocurra, pero no debemos de quitar la mirada del Señor para ponerlo en un político. Siempre el Señor va a hacer lo que Él quiere. Y si Dios permite que haga algo, ha de ser por un propósito. En una ocasión, cuando enfrentamos un juicio terrenal, cuando estábamos en Guayaquil, un hombre que se quería aprovechar, dijo, no, les voy a demandar, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Y me acuerdo mucho de esta frase del pastor cuando dijo, usted puede denunciar, puede demandar, puede hacer todo lo que usted quiere, pero no va a ser más allá de lo que Dios le permite. Dicho y hecho. Un presidente o un gobernante, un político puede decir, puede pensar cualquier cosa, pero no va a ser más allá de lo que Dios le permite. Entonces nosotros debemos estar confiados en el Señor, tranquilos, descansando siempre en las promesas del Señor. Y vamos a hablar hoy día un poco acerca del miedo y la fe. Mateo capítulo 14, verso 22 al verso 36.
Mateo capítulo 14, verso 22 al verso 36. Mateo capítulo 14, verso 22 hasta el verso 36. Nos vamos a poner de pie para leer estos versículos y lo vamos a leer antifonalmente. Vamos a ver aquí en algunos versículos la palabra temor y la palabra fe. Y este es un milagro, algo que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Es más, es la segunda tormenta que los discípulos estaban enfrentando. La primera ocasión Jesús estaba en la barca, ahora Jesús ya no está en la barca, están solo los 12 discípulos allí enfrentándose a una gran tormenta. Verso 22, lo vamos a leer antifonalmente, yo leo el 22, ustedes el 23, hasta el verso 36. Dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él les pedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 26 dice la Biblia, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 30, pero al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 32 dice la Biblia, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verso 34. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios a su palabra. Precioso Padre, te doy gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias, Padre, por permitirme predicar tu palabra. Señor, yo no soy digno de estar aquí detrás de este púlpito, Señor. Soy un miserable pecador. Pero, Señor, por tu gracia, tu misericordia, mi Dios, me permites hacerlo. Mi Dios, te quiero pedir, rogar, Señor, que en esta noche tú nos hables. Quizás, Señor, en estos momentos, siempre nuestro corazón se llena de incertidumbre, de miedo, de saber cómo gobernará, qué pasará más adelante. Pero la verdad, Señor, tú estás en control de todo esto. Y como dice tu palabra, Señor, no se puede tener el miedo y la fe dentro del corazón. Te pido y te ruego, Señor, todo esto, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Lo opuesto de la fe es el miedo, es el temor. Es interesante que cuando estudiamos, por ejemplo, cuando Pedro camina sobre el mar, cuando Pedro se hunde, podemos ver que en el corazón del hombre no puede habitar la fe y el miedo. Cuando habita el miedo hace que nuestros ojos se cieguen y nos impidan ver a Jesús. La fe siempre nos va a llevar, nos va a motivar a poner nuestra mirada en el Señor. Yo quiero explicarte un poquito el trasfondo
versículos anteriores del 15 al 21 habla de un tremendo milagro que el Señor Jesús había realizado. Y literalmente hubo una alimentación, una provisión de parte de Dios en el cual los discípulos fueron parte al repartir la comida a 5,000 personas. Y luego de esto pasa una anécdota que no lo registra Mateo, pero sí lo registra el libro de Juan, capítulo 6, versos 14 y 15. Es un pasaje paralelo. Juan, capítulo 6, verso 14 y 15. Y una de las razones por las cuales el Señor Jesús les envió solos en la barca era porque quizás ellos podían ser tentados ante la oferta de la multitud que había visto el milagro de la alimentación a 5,000 personas. Juan capítulo 6, verso 14 y 15, dice la Biblia: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y la razón de que Jesús se retira fue para orar, estar con su Padre. Pero después de la alimentación a las 5,000 y entre el intermedio, entre la alimentación de los 5,000 y la tormenta, hay un interludio donde la multitud que había sido alimentada le hace una oferta a Jesús y quieren hacerle su rey. Pero obviamente no le quieren hacer el rey de su vida, que él gobierne su vida. Lo que pasa es que ellos querían solamente que Jesús sea su rey, para que Jesús siempre les dé la provisión, el alimento que ellos necesitaban. Lo que quería la multitud es decirle a Jesús: Señor Jesús, no te metas en mi vida, no controles mi vida, solamente provéeme de todo lo necesario. Por esa razón el Señor Jesús rechazó esta oferta. Ahora, si Jesús permitía que sus discípulos se quedaran y quizás seguir escuchando la oferta de la multitud, hubiese ocasionado una tentación muy fuerte para ellos. Si uno ve cómo eran los discípulos, en varias ocasiones vemos que ellos se peleaban para saber quién sería el mayor en el reino de los cielos. Incluso la madre de Jacob le pidió a Jesús que por favor permitiese a sus dos hijos que se sienten al lado del trono de Dios, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces podemos ver que las intenciones quizás del corazón de los discípulos, escuchar esta oferta de hacerle rey a Jesús hubiese sido muy tentador para ellos. Por esa razón quizás Jesús los mandó y que se vayan en la barca, estén solos, y Jesús se quedó orando con su Padre. Ahora, cuando nosotros vemos este estudio, es que ahora ya Jesús no estaba con ellos en la barca. Cuando nosotros vemos un pasaje también en el cual los discípulos pasaron la tormenta, pero Jesús estaba en la barca dormido, ahora los discípulos están solos. No estaba Jesús físicamente, pero el Señor Jesús quería enseñarles algunas lecciones importantes. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 14, verso 23 y 24. Mateo capítulo 14, verso 23 hasta el verso 24. Mateo capítulo 14, verso 23 y el verso 24. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Quiero que lo encuentren. Mateo capítulo 14, verso 23 y el verso 24. Dice la Biblia: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Vemos a Jesús que despide a los 5,000 que habían sido alimentados. Luego Jesús se sube al monte a orar aparte. Y luego dice: y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas porque el viento era contrario. En primer lugar, hermanos, las tormentas vienen no siempre porque estemos en pecado. Si tú notas, en el verso 22, el Señor Jesús les mandó a sus discípulos que vayan, se suban a la barca y se adelanten en el camino. Jesús sube a un monte a orar solo. Y obviamente los discípulos, en obediencia al Señor, se subieron a la barca y dice la Biblia en el verso 24, en medio del mar en el cual ellos estaban siendo azotados por las olas y por el viento. Me llama la atención porque viene a mi mente una pregunta. Y ¿Jesús sabía que les esperaba una tormenta a los discípulos? Jesús sabía que cuando ellos le iban a obedecer al Señor, iban a ser atormentados. Claro que sí, Jesús sabía. Y lo que más me llama la atención es que muchas veces, hermanos, nosotros vamos a padecer haciendo la voluntad del Señor. Hay dos clases de tormentas en la Biblia, una es de corrección y otra es de perfección. Cuando la Biblia habla de las tormentas de corrección, podemos poner el ejemplo de Jonás. Jonás, hermano, recibió la tormenta de corrección porque obviamente él estaba desobedeciendo al Señor. Dios le dijo que vaya a Nínive y que les predique, y sin embargo, él no quiso. Y cuando estaba él en el barco, vino una tormenta tan fuerte que literalmente causó un miedo entre los marineros y tuvieron que agarrar a Jonás y echarlo al mar. Eso es una tormenta de corrección. Pero ahora los discípulos no estaban siendo castigados por el Señor. Ahora los discípulos no estaban, en cierta manera, siendo disciplinados por el Señor. Ellos estaban padeciendo la tormenta por obedecer al Señor. Eso se llama las tormentas de perfección. El Señor permite esas tormentas para que nosotros crezcamos. A veces cruza por nuestra mente que cuando pasamos diferentes tormentas en la vida, pensamos que el hecho de obedecer al Señor va a evitar que quizás en algún momento pase una tormenta, y no es así. Uno puede obedecer al Señor, honrar al Señor, estar en sus caminos, obedecerle o tener un buen testimonio y aún así pasar una tormenta, como vemos el ejemplo de los discípulos. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, si tú ves allí, Juan capítulo 16, verso 33. Juan capítulo 16, verso 33. El Señor Jesús nos habla, y les había hablado a sus discípulos, y dice la Biblia en el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo en el cual vivimos, dice la Biblia, tendréis, no dice que a lo mejor, no dice que tal vez, no dice de pronto, no, el Señor Jesús es muy claro, en este mundo en el cual vivimos tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción. Vamos a recibir tormentas en nuestra vida. Vamos a pasar por momentos duros, difíciles, amargos, por los cuales quizás quisiéramos evitar. Pero sin embargo, el Señor dice, pero confiad. Todas las circunstancias o tormentas que vengan a nuestra vida, Dios lo sabe muy bien. Y dice la Biblia, yo he vencido al mundo. Significa que todo lo que pasa en este mundo, en este universo en el cual nosotros estamos, el Señor tiene el control. Y Él decide cuándo y cómo enviar una tormenta. Sin embargo, nosotros, como dice la Biblia, debemos seguir confiando en el Señor. Y a veces nosotros pensamos que cuanto más obediente yo sea al Señor, va a evitar que yo caiga en alguna tormenta. Grave error. Porque un cristiano
Por más que esté siendo la voluntad del Señor, en algún momento pasará una tormenta, no solamente una tormenta, sino varias tormentas. A veces uno piensa que el hacer la voluntad de Dios nos ayudará a evitar o salir de la tormenta. Para nada. El Señor manda la tormenta porque Él quiere perfeccionar nuestra vida, quiere perfeccionar nuestra fe, quiere por medio de la tormenta que nosotros crezcamos. Él quiere que por medio de la tormenta le conozcamos más al Señor. Y obviamente el propósito por el cual Jesús los envió solos es que era el momento en los cuales ellos tenían que aprender a confiar en el Señor, aunque no le vean físicamente. Es interesante cuando nosotros regresamos a Mateo capítulo 14, verso 23. Jesús sabía que ellos estaban siendo golpeados por las tormentas. Jesús sabía que ellos estaban siendo golpeados por los vientos fuertes en medio del mar. Y dice la Biblia, Mateo capítulo 14 y el verso 23. Me encanta este pasaje. Porque dice la Biblia, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Sabes, hermano? Tenemos a un Dios en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo, que siempre ora por nosotros. Yo no creo que el Señor Jesús haya subido a orar. Yo creo que el Señor Jesús subió a ese monte a orar por sus discípulos. Yo creo, hermanos, personalmente que Jesús subió a ese monte a interceder por ellos. Jesús sabía lo que les iba a venir en el mar. Jesús sabía, y por esa razón Jesús oró por ellos, de que su fe no falte. El Señor Jesús está intercediendo, y qué lindo es saber esto. Qué lindo es saber que nuestro Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. De que nuestra fe no falte cuando enfrentemos las tormentas, que no lo esperábamos quizás, pero las tormentas llegan. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos capítulo 8 y el verso 34. Romanos capítulo 8 y el verso 34. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Ok, dice la Biblia, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, que dice, hermanos, intercede por nosotros. Aquí está el Padre, aquí estamos nosotros, y aquí está el Señor Jesús intercediendo por nosotros. Quizás diciéndole al Padre que no pierdan la calma, que no pierdan el ánimo. Porque, hermanos, cuando pasamos las tormentas, lo primero que hace es que nuestra fe, nuestro ánimo decaiga. Hermanos, es verdad, humanamente, cuando pasamos las tormentas, nos decaemos, nos desmoralizamos, pensamos que no hay solución, pensamos que no hay arreglo. Pero debemos recordar a la misma vez que tenemos a Jesús intercediendo, hablando con el Padre, hablando con el Espíritu Santo, dándonos ánimo, no te desanimes, no te desalientes, sigue confiando en el Señor, aunque quizás no entiendas por qué razón te está pasando esa tormenta, aunque quizás no entiendas ahora el propósito, pero debes de seguir confiando en el Señor, sabiendo que Jesús en el cielo está orando por ti, está orando por mí. Y eso me debe de dar ánimo a mi vida, de que no estoy solo en la tormenta. Pero no le veo a Jesús físicamente, no le veo, no le puedo contemplar, pero Él está allí. Luego sigue diciendo la Biblia en Marcos, capítulo 6, verso 48. Es un pasaje paralelo de la narración que leímos en Mateo capítulo 14. En Marcos capítulo 6, verso 48, dice la Biblia, Marcos capítulo 6, verso 48.
Mira lo que dice la Biblia en el verso 48, la primera parte. Y viéndoles remar con gran fatiga. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 48, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es interesante. Aquí están los discípulos en la barca, atravesando una tormenta tan fuerte. Y el Señor, dice la Biblia, que estaba que no le importaba lo que pasaba con los discípulos, no se interesaba por ellos, se había olvidado de ellos. Eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el Señor les estaba viendo cómo ellos se estaban ahí luchando y batallando con esas tormentas, pero el Señor estaba viendo. Y el Señor nos ve esas tormentas por las cuales nosotros pasamos. Y Él jamás va a permitir que esa tormenta la pasemos solos. Él nos quiere perfeccionar. Cualquier tormenta que venga a nuestra vida siempre va a tener un propósito. Y si quizás esa tormenta ha venido por causa de mi pecado, y si quizás esa tormenta vino por causa de mi desobediencia al Señor, Él va a enviar una tormenta para que yo regrese al Señor. Y si quizás yo estoy padeciendo ahora una tormenta, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor, y estoy pasando una tormenta, aún esa tormenta tiene un propósito por el cual el Señor quiere perfeccionar nuestra fe. Así es el Señor. Él estaba viendo, aunque no estaban quizás físicamente en la barca, pero el Señor Jesús sabía todo lo que ellos estaban pasando. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 hasta el verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 al verso 16. Dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Miren, hermanos, el sumo sacerdote, esto es una aplicación del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote era el único con toda la autoridad de parte de Dios de entrar al lugar santísimo. Era el único. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del Señor. Y cuando quizás el pueblo necesitaba consultar algo al Señor, el sumo sacerdote se alistaba, se ponía las ropas y todo lo que era el ritual, y entraba una vez al año a ese lugar, al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar literalmente a la presencia de Dios. Y ahora dice la Biblia que nosotros también tenemos un gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo, pidiendo que nuestra fe no falte cuando pasamos las tormentas en este mundo. Y dice la Biblia en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, la verdad es que el Señor quiere que nosotros entendamos que somos débiles. Y cuando yo veo la escena, hermanos, en los cuales los discípulos están ahí remando y están ahí batallando con los vientos y la tormenta, pero de pronto, hermanos, esas fuerzas se terminan. De pronto, hermanos, ellos están ahí batallando, remando para que quizás tener una estabilidad en la barca, pero la tormenta sigue y las fuerzas se acaban. Pero tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que literalmente se compadece de nuestra debilidad y nos da fuerza.
Yo no puedo entender, hermanos, a veces cuando hay hermanos que pasan diferentes circunstancias y pruebas en su vida, pero a pesar de eso siguen. Pero a pesar de que están pasando momentos duros y momentos complicados y momentos en los cuales nadie quizás quisiera pasar, pero siguen. Esa fuerza, hermanos, que viene, esa fuerza es de parte del Señor. Humanamente, hermanos, yo no podría seguir. Humanamente, hermanos, yo literalmente me desmoralizaría. Humanamente, tal vez ya dejaría las cosas del Señor. Humanamente, quizás, hermanos, perdería la fe, perdería la esperanza. Pero tenemos un sumo sacerdote en el cielo que nos da esa fuerza necesaria para seguir a pesar de estar en medio de una tormenta. Luego sigue diciendo verso 16, Hebreos 4, verso 16, dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hermanos, podemos acercarnos confiadamente, con toda la tranquilidad, con toda la calma. Podemos ir al trono de Dios y podemos alcanzar misericordia. La palabra misericordia, hermanos, tiene que ver en que el Señor no nos da lo que nosotros nos merecemos. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy un pecador y cada vez que peco, necesito obviamente ser castigado por el Señor, pero sin embargo, en el momento que el Señor va a castigar, detiene su mano y no me da lo que yo me merezco. Eso es misericordia. Y debo de entender, hermanos, que cada vez que el Señor me saca de una tormenta, no es porque yo sea el hombre más espiritual, es simplemente por su misericordia. Es verdad, yo mereciera estar ahí, quedarme en esa tormenta, hundirme en esa tormenta, pero el Señor tiene misericordia de mí y Él tiene gracia para mí. Muchas ocasiones, hermanos, descansar en la gracia del Señor. La gracia, son cosas que el Señor nos da, cosas que no merecemos. Sin embargo, el Señor nos da esa gracia para pasar esa tormenta. Por esa razón el Señor dice, ven al trono de la gracia, yo te voy a dar fuerza, yo te voy a dar ánimo, yo te voy a dar aliento. Las cosas no se acaban en esta tormenta, vas a ver cosas tan maravillosas más adelante, no te desanimes, el Señor está contigo y en el cual el Señor te da el oportuno socorro. Así es nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que nuestro Dios, nuestro Jesús, está orando por nosotros. A veces cuando nosotros pasamos por tormentas, el simplemente hecho de escuchar que alguien está orando por mí da ánimo. Pero cuando entendemos que el Señor Jesús está en el cielo orando por nosotros, nos debe dar mucho más ánimo. De que no estamos solos atravesando la tormenta, Él está conmigo. Debo de entender que el Señor Jesús, así como permite que venga la tormenta, Él vendrá a mí. Mateo capítulo 14, verso 25. Mateo capítulo 14 y el verso 25. Mateo capítulo 14 y el verso 25. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 14 y el verso 25. ¿Encontraron, hermanos? Amén. Mateo 14, verso 25. Dice la Biblia, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús, ¿qué dice, hermanos? Vino a ellos, andando sobre el mar. Jesús vino a ellos. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros estamos en la tormenta pensamos que Dios está lejos de nosotros. A veces, hermanos, pensamos que cuando nos viene una enfermedad, y vino esa enfermedad a nuestra vida porque quizás si Jesús hubiese estado ahí no nos hubiese venido la enfermedad. A veces cruza por nuestra mente el hecho de que quizás cuando perdemos a un ser querido, si Jesús hubiese estado ahí, no lo hubiésemos perdido. A veces, hermanos, cuando sufrimos una pérdida económica, pensamos que si Jesús hubiese estado allí, no me hubiese venido esta situación. Grave y un error pensar así.
Cuando yo estoy en medio de la tormenta, Jesús está allí. No lo veo físicamente, pero Él está allí. Es interesante, hermanos, lo que dice la Biblia en Isaías 43:2. Isaías, capítulo 43, y el verso 2. Isaías, capítulo 43, y el verso 2. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 43 y el verso 2. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice, hermanos? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es interesante, hermanos, obviamente si tú pones algo en el fuego se va a quemar. Pero lo que está diciendo el Señor es que el Señor nos da su gracia y su mano y hace que ese fuego no nos afecte. Y literalmente esta actitud o esta reacción viene cuando nosotros nos mantenemos enfocados en el Señor. Lo que muchas veces ocasiona la tormenta es que el diablo quiere que nos sintamos solos, de que el Señor es indiferente. Hermanos, cuando uno ve en los Salmos, si tú lees algunos capítulos de los Salmos, tú vas a ver, por ejemplo, en los Salmos escribió David, siempre en los primeros versículos, él decía, Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué tu presencia está tan lejos de mí? Señor, ¿por qué permites que me vengan, que mis enemigos prevalezcan contra mí? Señor, parece ser que no me oyes, Señor, día y noche clamo a ti y no me respondes, le decía David al Señor. Y de pronto cuando uno lee esos salmos que fueron escritos por David, los primeros versículos, siempre David estaba reclamando al Señor, Señor, parece que te has olvidado de mí, Señor, parece que ya tú estás lejos de mí, Señor, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me respondes? Pero cuando uno termina de leer esos salmos, David siempre termina diciendo, el Señor me oyó y me libró. Pero el Señor estaba conmigo. Pero el Señor venció a mis enemigos. Pero el Señor me dio la victoria. Pero el Señor hizo. Pero el Señor. Cuando pasamos la tormenta, a veces cruza por nuestra mente y pensamos que Dios no nos oye. A veces, hermanos, pensamos de que Dios no responde, pero Él sí responde. Aunque la respuesta de parte de Dios sea un no, Él responde. En una ocasión, hermanos, una mujer había intercedido tanto por su mamá enferma. Su madre tenía unos 55 años de edad. Y ella orando al Señor de que le libre de su enfermedad y que pueda salir del coma y pueda otra vez recuperarse. Y de pronto, hermanos, va y recibe la noticia, el doctor le dice, ¿sabe qué? Su mamá acaba de fallecer. Pero de pronto cuando nosotros escuchamos una noticia así, nuestro corazón se quiebra. Pero ¿eso significa que Dios no nos ha escuchado? ¿Eso significa que Dios no le importa mi situación? Para nada, Él está en control. Aunque yo no entienda el porqué, aunque yo no entienda el motivo, lo que yo sí debo de saber es que el Señor está conmigo. Y de pronto cuando esta mujer vio a su mamá ya fallecida, ella empieza a contar y decir, yo no entiendo esta paz que viene a mi vida. Yo pensé que el día que iba a morir mi mamá me iba a volver loca. Yo pensé que el día que iba a morir mi mamá pensaba yo quitarme la vida. Yo pensé que el día que mi mamá iba a morir, que ya no había más esperanza para mí, que me entierren con ella. Yo pensaba, pero ahora que le veo a mi mamá, esa paz, esa tranquilidad, solamente puede ser de parte de Dios. Y eso se llama cuando Dios perfecciona nuestra fe. Y es cuando nosotros podemos ver que en medio de la adversidad,
Jesús nos da todavía esa calma y esa tranquilidad. El Señor, cada tormenta que nosotros pasamos en la vida, siempre el Señor nos hace ver que Él está con nosotros. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Hermanos, cuando pases esas aguas de las tormentas, esas aguas amargas, esas aguas, hermanos, por las cuales nadie quisiera pasar, pero van a pasar. Pero lo lindo de todo esto es que en medio de todo esto va a estar mi Cristo al lado mío. No lo puedo ver físicamente, pero puedo ver la paz, puedo ver la tranquilidad, puedo experimentar su provisión, puedo experimentar que todo al final ayudó para bien, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Es interesante cuando uno lee otra vez Mateo capítulo 14, verso 26. Mateo capítulo 14, verso 26. Mateo capítulo 14 y el verso 26. Mateo 14 y el verso 26 dice la Biblia. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Cuando Jesús se estaba acercando a ellos, es interesante, hermanos, para empezar, los fantasmas no existen. ¿Ya? Eso de que las almas penan, olvídate, hermanos. Cuando una persona muere, un creyente muere, se va a la presencia de Dios, no está ahí andando, deambulando su alma, para nada. Cuando los discípulos dicen que cuando Jesús estaba acercando, para los discípulos parecía un fantasma. Bueno, por medio de la situación, claro que sí, era algo anormal que una persona camine sobre el mar, pero obviamente esa persona era el Señor Jesucristo. Yo quiero que entiendas, hermanos, que cuando nosotros pasamos por la tormenta tenemos dos opciones. O nos dejamos invadir por el miedo, o ponemos nuestra mirada en el Señor. El miedo hace que nuestros ojos se cieguen y empecemos a ver cosas que no son. En este caso, como dice la Biblia, los discípulos tenían miedo. Y al tener miedo, pensaron que Jesús era un fantasma. Pero si ellos hubiesen estado poniendo en su mente diciendo, el Señor nos va a ayudar. Ya lo hemos visto en una tormenta anterior, como el Señor Jesús calmó una tempestad, una tormenta. Ya vimos. Así que no vamos a tener miedo. Ese es el Señor Jesús. Pero obviamente no pasó esto porque se llenaron de miedo. Y hermanos, cuando uno se llena de miedo, el miedo y la fe no pueden habitar juntos en el corazón del hombre. No pueden. O bien habita la fe o bien habita el miedo. Pero que los dos traten de habitar es imposible. Cuando nosotros vemos, hermanos, más adelante, en el verso 30, dice la Biblia, vamos a leer desde el verso 29 para entender un poquito. Cuando Pedro le dice a Jesús, dice, Señor Jesús, si tú eres Jesús, a ver, manda que yo vaya a ti y pueda caminar sobre las aguas. Verso 29, y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Me encanta, hermanos. Yo sé que quizás es fácil criticar a Pedro, diciendo, ese Pedro no tuvo fe, ese Pedro, claro, si hubiese estado en su lugar no me hubiese pasado. Bueno, es fácil decir. Pero el asunto, hermanos, me encanta, hermanos, la actitud de Pedro, porque fue el único de los 12 discípulos que se atrevió a decirle a Jesús, Señor, si tú eres, manda que yo pueda bajar de la barca y caminar sobre las aguas. El único. Los otros 11 hermanos estaban ahí sentados contemplando la escena. Pero Pedro, mientras estaba poniendo su mirada en el Señor, él se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Es interesante, hermanos, cuando él dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo.
Esta es la razón, hermanos. En medio de la tormenta yo puedo enfocarme en el viento, en el mar, en las olas, o me puedo enfocar en la persona de Cristo. Y siendo honestos, hermanos, cada vez que nosotros pasamos una tormenta, alguna enfermedad, alguna pérdida, siempre nos llenamos de miedo, de pesimismo, de que no vamos a poder, de que estamos hundidos. Y es más, hermanos, yo sé que algunos de ustedes están preocupados. Ojalá que no gane Arauz, porque si no vamos a convertirnos. Ay, 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 qué miedo, qué miedo. Hermano, olvídate de esa cosa. Pon tu mirada en el Señor. Mantén tu mirada, pon tus ojos en el Señor. Y a veces, hermanos, nos ponemos de pesimismo. Ay, ojalá que no gane. 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 Hermanos, metiéndonos miedo porque empezamos a quitar nuestra mirada del Señor. Y ahí tú te pones a ver, ay, la economía lo van a destruir. Ay, otras vamos a estar en la miseria. Ay, 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 ay. ¿Y tu Dios? ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús ahí? Nos invadimos el miedo, el pesimismo. Y así somos, como Pedro. En vez de ver a Jesús, empezamos a ver el miedo, las circunstancias, la situación, y nos hundimos. Y nos hundimos. La verdad, hermano, el miedo y la fe no pueden habitar juntos, no pueden. Cuando ponemos la mirada en la situación, nos llenamos de temor. Cuando a usted le dan una mala noticia, qué sé yo, le dicen usted tiene cáncer, tiene diabetes. Lo primero que cruza por nuestra mente es lo peor. Me voy a morir. Te despides de tu familia pensando que ya no hay solución. ¿Cuántos hermanos en una ocasión cuando un hermano le dijeron usted tiene cáncer, vino a la iglesia y pidió perdón a los, ay hermano, yo me voy a ir, creo que me voy a ir, perdón si les he fallado en algo, pidiendo perdón a su familia, pidiendo perdón a su yerno, perdón, eres un buen hijo, pero... Y luego al final el doctor dice, no, ahora está sana. No, muchas veces, hermanos, el miedo hace que nuestra mirada la quitemos del Señor. Pedro es un claro ejemplo de ello. Pero mira lo que dice la Biblia en el verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra dudar significa titubear entre dos caminos. Eso es dudar. Es cuando la palabra dudar tiene que ver cuando queremos que este ojo mire aquí y el otro ojo mire allí. No se puede. Eso es dudar. Es cuando tratamos de solucionar el problema y tratamos de ver a Jesús. Pero mirar a los dos lados a la misma vez, eso es duda. ¿Qué hago? A veces, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos, como los discípulos, remamos, nos esforzamos, tratamos de tener la estabilidad y la tormenta sigue y la tormenta sigue? Jesús no viene y estás ahí controlando, tratando de solucionar la situación, la tormenta, la circunstancia y no se puede. ¿Sabes cuándo Jesús llegó a ellos? Cuando ellos se cansaron. Cuando ellos se dieron cuenta que no pueden, a pesar de que estaba Pedro, un gran pescador, a pesar que estaba Jacob, hombres que se habían dedicado completo a estar en el mar, ellos empezaron también a tener miedo, trataron de controlar la situación, pero cuando se cansaron, ¿y sabes por qué razón, hermanos? Dios nos tiene que llevar a ese punto, es cuando muchas veces nosotros tratamos de solucionar y no podemos. Tratamos de cambiar la situación y no podemos, hasta que al fin entendemos y decimos, Señor, por favor, ayúdame. Señor, sálvame que me hundo. Señor, sálvame que me ahogo. Ahora sí, Señor, por favor, ven a mí. Pero la verdad, hermanos, ¿cuándo clamamos eso? Cuando ya hemos agotado todas nuestras herramientas o argumentos que nosotros tenemos. Y así somos. Pero la verdad, hermanos, siempre el Señor Jesús está presto a ayudarnos.
Siempre el Señor Jesús está presto a venir en nuestra ayuda, a venir a restaurarnos, a venir a cuidarnos, a mostrarnos su mano. Y de pronto cuando Jesús le dice a Pedro, pero ¿por qué dudaste? ¿Qué haces mirando la tormenta en vez de mirar a Jesús? Pero Señor, yo trataba de quizás mirar a ti, tratar de ver la tormenta, a ver qué pasa. No se puede, hermanos, no se puede. O nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en Jesús. O nos enfocamos en el pesimismo o nos enfocamos en Jesús. Pero las dos cosas no se pueden. Y es ahí, hermanos, donde llegamos al punto, no sé qué hacer. Estoy ahí mirando el problema y veo a Jesús. Y otra vez veo el problema y no sé qué hacer y veo a Jesús y no sé qué hacer en mi vida. Ando de aquí divagando, siendo llevado como el viento, hermanos, y no sé cuál dirección tomar. Pero tú tienes que tomar una sola decisión. Sigue poniendo tu mirada en el Señor. Sigue poniendo tus ojos en el Señor. Sigue, hermanos, mirando a Jesús. No lo quites tu mirada. No vas a poder cambiar el viento, no vas a poder cambiar la tormenta. Solamente Jesús puede cambiar esa situación. Mantén tu mirada en el Señor. No lo quites de allí, no lo quites de allí. Tal vez ganará grados, hermanos. ¿Qué te preocupas? Tal vez va a ganar Lazo, hermano. ¿Qué te preocupas? A lo mejor va a ganar el diácono. ¿Qué te preocupas, hermano? Pon tu mirada en el Señor. Es que las decisiones, ¿qué te importa a ti, hermanos? Mira a Jesús. Mira al Señor. No te canses, no lo quites. Porque el Señor siempre cuidará de nosotros. Siempre. Siempre el Señor nos dará su provisión. Siempre. Pues, hermanos, cuando estamos solteros, no me voy a casar, nadie se fija en mí, ya se me va el tren, ya. Y pon tu mirada en el Señor, no lo quites de allí. Ay, es que estoy escuchando, parece que me van a despedir del trabajo. Estoy escuchando, parece. No te atormentes, hermano, sigue mirando a Jesús. Es que parece que aquí nunca nos van a vacunar, parece. Oh, hermano, olvídate de eso, mira a Jesús. No podemos estar con las dos cosas, hermano, invadiéndonos por el miedo, mirando a la tormenta, lejos de ver a Jesús y que nuestra fe se perfeccione, lejos de ver la mano de Jesús, lejos de ver el poder de Jesús, la provisión de Jesús, la ayuda de Jesús, el cuidado de Jesús, de que Él está conmigo, no me va a dejar nunca. Pero por esa razón, querido hermano, tenemos dos opciones. Miras la tormenta y te ahogas, o miras a Jesús y caminas en medio de la tormenta con la mano del Señor. Para terminar, me encanta leer otra vez este versículo, verso 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él. Y dice la Biblia, verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro, bajaste de la barca, no te voy a dejar solo. Vamos, levántate, vamos los dos juntos. Subieron otra vez a la barca y se calmó la tempestad. Lo que la prueba de nuestra fe, siempre el Señor nos ayudará a terminar. No hay manera, hermanos, de hacer trampa cuando el Señor nos prueba. No hay manera de hacer trampa. Siempre el Señor termina su propósito en nuestra vida. Pedro, tu fe va a ser aquí alimentada y muy grande. ¿Sabes por qué, Pedro? ¿Te diste cuenta que cuando miras la tormenta te hundes? Ahora vamos a ir los dos, Pedro. Mantén tu mirada en mí, Pedro. No lo quites de mí, Pedro. Vamos los dos juntos. Y subieron a la barca. Y se calmó la tempestad. Así, hermanos, es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Vamos juntos. No quites tu mirada de mí, dice el Señor. No lo quites, no lo apartes. Señor, es que siento tentación de ver. No, olvídate de eso. Sigue al lado mío. Y de pronto las circunstancias cambian. Y de pronto la situación cambia. Y todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien.
Pedro, hermanos, fue un gran escritor. Él escribió el libro de Pedro y segunda de Pedro, para que te puedas dar cuenta, hermanos, de que el Señor siempre nos probará, pero Él estará con nosotros. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Puestos de pie, hermanos, con los ojos cerrados, cabeza inclinada, sin mirar a nadie. Hermano, ahora mismo tú tienes dos opciones. O andas preocupado viendo quién va a ganar, viendo si vas a perder tu trabajo, no lo vas a perder, viendo cosas que no debes de estar mirando. ¿Por qué no vienes aquí al altar? Y le dices, Señor Jesús, yo no puedo estar mirando la tormenta. Yo no puedo estar mirando estas circunstancias difíciles y adversas a mi vida. Señor, yo quiero mantener mi mirada solamente en ti. Querido hermano, solamente el Señor puede cambiar la situación. No quitemos nuestra mirada del Señor. No quitemos, Señor, la mirada de Él. Y, Señor, nosotros siempre debemos estar poniendo nuestros ojos en ti. Yo no sé la situación que tú estás pasando, pero Jesús sí lo sabe. Y Jesús está contigo, no te ha dejado, todavía estás allí, siguiendo y luchando, sigue poniendo tu mirada en el Señor. No la quites de ahí, no la quites de allí. Pero es que no sabe, hermano, esta situación, olvídate de eso. Sigue poniendo tu mirada en el Señor. Es que, hermano, todavía no me he casado. Sigue mirando al Señor. Es que, hermano, usted no sabe la enfermedad que tengo. Sigue mirando al Señor. Es que, hermano, usted no sabe cómo es mi jefe. Okay, sigue mirando al Señor. No podemos quitar la mirada de Él, porque nos vamos a hundir. No puede el miedo y la fe habitar juntos. No puede. Necesitamos tomar una posición y es mejor poner nuestra mirada en el Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos con vida a casa. Señor, te lo pido y te ruego todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.